Padre Celestial. Amén. Y yo quiero ahí en esa posición que tienen, por favor que abran sus Biblias, gloria al Señor. Vamos a ver la palabra en el libro de Esdras, gloria al Señor, capítulo 1. Esdras 1. Amén. Esdras, capítulo 3. Amén, todos por favor. Esdras Con capítulo Biblia, 3. Esdras capítulo 3, Esdras capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Vamos a hacer lectura. Amén. Todos nosotros el versículo 2. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted dice, Amén. gloria a Dios. 2, 3. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadá, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo y sus hermanos, Y edificaron el altar de Dios de Israel para hacer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu amor y por tu misericordia y por permitirnos, Señor, estar en el templo reunidos, porque somos tu iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y venimos, Señor, cada día a alimentarnos y que sea el Espíritu Santo guiándonos en tu palabra, Señor, enseñándonos tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que tanto el libro de Esdras como también el libro de Nehemías están dedicados para darnos a conocer los eventos que ocurrieron en el pueblo de Israel cuando ellos regresaron prácticamente cuando estaban en el cautiverio. Amén. Ahí el libro de Esdras, el libro de Nehemías, lo leemos y conocemos realmente toda esa trayectoria de lo que vivió Israel. Amén. Sabemos muy bien también acerca de la profecía, ¿verdad? De lo que sucedió con el pueblo de Israel durante ese tiempo que fue invadido por los romanos. Por eso fue que hubo una gran matanza, una gran destrucción catastrófica en esta nación, porque fueron destruidos los muros, ¿verdad? Toda la ciudad fue incendiada, fue arrebatada por los invasores. Amén. Entonces vemos el relato en lo que es respectivamente los libros de Esdras y Nehemías, que cuentan la manera, la forma, la dedicación en la construcción del templo. Amén. Y la construcción también en Nehemías, de qué manera ellos se reunieron, se involucraron prácticamente bien con disponibilidad de corazón para volver a construir los muros y las puertas de las cuales ya ustedes han venido pasando, porque las pastoras les estuvo enseñando también acerca de la edificación de las ovejas, ¿verdad? La edificación nuevamente, ¿cuál más viene? Del valle, ¿no? ¿No es verdad? Entonces son 10 puertas en totales que fueron edificadas por los hombres de Dios. Amén. Y hay un punto en el cual nosotros acabamos de leer ahora, que está en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 2. Dice que ahí vemos que se erige el altar y se reinstaura, amén, el antiguo sacrificio. ¿Me está entendiendo, no es verdad? Vemos que al ser acechado el pueblo de Israel, no quedó nada.
Y vemos que la importancia para Israel, tanto que fueron los muros como las puertas y las familias, pero había algo sumamente más importante que tenía que construir. Y era el altar de Dios para ofrecer sacrificios. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. No hay mayor importancia en ese momento cuando estaba viviendo Israel, sino construir un lugar donde poder estar con Dios. Porque si hay un lugar donde no haya un altar, ese lugar no puede prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que creerlo, hermano. Porque si una familia, yo quiero decirle, no tiene un altar, no tiene una relación con Dios, esa familia puede caer. Porque dijo Dios, Jesucristo, en el libro de Juan 15:4, separados de mí, no podemos hacer nada. Eso quiere decir, si no hay una relación conmigo, tú no puedes sostenerte. Amén. Cuando no hay una relación personal con Jesús, yo prácticamente no soy nada. Voy a ir a la deriva sin ninguna guía. Porque Dios es mi guía. Entonces la palabra del Señor dice, escuche bien, entonces se levantaron, escuche bien, cuando hay una necesidad en una familia, en un matrimonio, en un hijo, déjeme decirle que en la posición que usted tiene, yo no la sé, pero Dios la sabe. Quizás la comodidad, quizás el tiempo que está teniendo usted mayormente dándole eficacia en su trabajo, yo no lo sé. Quizás al llegar al trabajo tiene el tiempo suficiente para llegar a la iglesia, pero usted se está deteniendo en su casa y prende el televisor y está cómodamente sentado allí mientras que puede adorar usted a Dios, yo no lo sé. Pero hay muchas formas que la carne misma hace que no obtengamos el beneficio, el regalo de Dios que es cada día para nosotros. Porque cada día la misericordia de Dios es grande, hermano. Pero Dios tiene algo especial siempre para nosotros, porque somos sus hijos. No nos acostumbremos nosotros como hijos, como la iglesia, a vivir de la bendición común. Porque la bendición común la tiene el mundo entero que vive en esta tierra, y es cuando hace salir su sol sobre buenos y malos. Cuando llueve y germina la tierra, para que así el ser humano pueda consumir la semilla que da fruto, es una bendición común. Nosotros como iglesia tenemos una bendición especial porque somos sus hijos. Porque nosotros queremos cada día obedecerle a Dios. Queremos rendirle culto de sacrificio en adoración de corazón, que es muy diferente a la común y a la especial, porque somos sus hijos. Amén. Entonces dice que nadie puede obtener algo sin que le hubiera costado a uno. Y para comenzar, para ver la diferencia en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, en su ministerio, hay que levantarse en donde usted está. Ellos vieron la necesidad, dice la palabra de Dios, y se levantaron de la posición que ellos estaban. Comenzaron a actuar, a accionar. Para que se pueda hacer real ese propósito que ellos tuvieron. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadab, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y dice la palabra, y edificaron el altar de Dios de Israel.
porque estaba destruido, porque estaba abandonado. No se veía el altar de Dios en Israel. Estaba completamente tirado por los suelos. Ellos vieron esa primera necesidad y la más importante. ¿Me está entendiendo? Era como que si no estuviera el arca, la presencia de Dios, cuando iban a enfrentarse a otras naciones. Ellos no vencían, queridos hermanos, por la cantidad numerosa de soldados, o por los que iban delante bien armados, o por la caballería, o por la consejería que tenían los reyes. Ellos vencían porque Dios estaba delante de la guerra. Amén. Porque Dios estaba delante del pueblo y el pueblo de Dios confiaba en un Dios grande y poderoso que lo puede hacer todo. No es su posición, hermano, que déjeme decirlo, o su condición social, o su apellido que usted lleva, o la cartera de los euros que lleva, o la cuenta bancaria. Es Dios en usted que puede hacer. Eso téngalo seguro, hermano. Amén. Entonces es necesario levantarse y edificar el templo como lo hicieron estos varones. El altar de Israel. ¿Para qué? Para ofrecer sobre el holocausto como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Era necesario. Y en otras palabras, imprescindible. Era muy necesario. Y quiero decir, queridos hermanos, queridas hermanas, jóvenes, adolescentes, que Dios mismo ha puesto un deseo en cada uno de nosotros para edificar cosas más grandes en las cuales el mundo hace. ¿Sabe quiénes son los mejores estudiosos y quienes han hecho el álgebra? Son judíos, son los que hacen todas esas cosas. Es el pueblo elegido de Dios. Si usted ve en libros históricos, como cuentan los nazis, los mejores han sido los judíos, el pueblo de Dios. Ahora, lo que es los bancos están sostenidos mayormente por los judíos, porque tienen una cantidad de dinero. Pero ellos son los escogidos también. Y conocen. Como nosotros también conocemos. Amén. Entonces, queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese mismo sentir que tuvieron estas personas al ver destruido y abandonado el templo. Estas personas decidieron edificar el altar donde se ofrecía a Dios. ¿Y sabe qué se ofrecía ahí en ese altar? Lo mejor de lo mejor. Amén. Era lo mejor de lo mejor. Porque el Señor decía, no me vas a ofrecer un cordero que tenga el pie o la pata que esté mal, no, que esté rota, no. Ofréceme lo mejor porque yo soy tu Dios, decía al pueblo de Israel. Y en ese altar se ofrecía lo mejor de lo mejor. Amén. Ahora, nuestro culto racional de todos los días, nuestro cuerpo es delante de Él. Amén. No hay nada mejor que cada día nosotros ofrezcamos también el sacrificio como culto racional delante de Dios en su altar. Señor, yo me presento delante de ti, Señor. Cambia mi vida, cambia mi forma de pensar, cambia mi corazón. Dice la palabra en Proverbios capítulo 6 que 6 cosas aborrece Jehová y aún 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Cambiar los ojos, la manera como nosotros miramos a nuestro hermano, a nuestra hermana. Amén. Cambiar la forma de cómo miramos nosotros a nuestros padres. Ojos altivos, altaneros, ojos que guiñan.
Ahí miramos a una chica, ¿no? Y decimos, uy, y le hace ojitos, ¿no? Ahí, oiga, esos ojos no son buenos. ¿Me está entendiendo? O alguien le dice y le llama la atención para su bien de usted y le mira con unos ojos. Aleluya. Los ojos altivos aborrecen Dios. La lengua mentirosa. ¿A cuánto nos gusta mentir? A veces decimos, pero si es una mentira tan pequeñita que... No, igual es mentira. Amén. Igual es pecado. Amén. Aquel que sabe hacer lo bueno y no le hace o no lo hace es pecado igual. Pecado de comisión se llama, ¿verdad? Cuando decidimos hacerlo el pecado conociendo que es pecado. ¿Es así? La lengua mentirosa. Hay otra más. Las manos. Inocentes. Ahí vemos, ¿no? La madre dejó ahí un eurito, o lo más mínimo, 10 céntimos, por ejemplo, ¿no? 20 céntimos dejó en la cocina, que se lo olvidó porque le trajo el cambio. No sé, que sea un euro, por ejemplo, es más tentativo, ¿no? Que 20 céntimos. Lo ven ahí, ya está la manito ahí, ¿no? Queriendo sustraer eso. ¿Ah? Entonces, eso también. ¿Ah? Esas manitos también que pone su mano donde no debe ponerla. Los adolescentes, los jóvenes. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras manos, porque nuestra mano es muy ligera, piensa más rápido que la mente. ¿Me está entendiendo? Amén. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y va para todos nosotros, no solamente para los pequeños o los jóvenes, también para mayores. El corazón que maquina malos pensamientos. Dice la palabra del Señor que el corazón, dice, es engañoso y es perverso. ¿Quién lo va a conocer? Solamente Dios. Hoy podemos decirle nosotros al hermano, hermano, te amo, pero cuando ya le da la espalda a usted, ¿qué cosas podemos decir? Entonces nosotros somos hijos de Dios. Y hay algo más también, los pies presurosos para correr. Oigan, ¿sabe qué? Nosotros somos hijos de Dios. Es bueno ir a la playa, sí, y siempre tocamos este punto, cuando es verano. ¿A cuántos les gusta ir a la playa? A mí me gusta ir a la playa. ¿A quién no le gusta ir a la playa a bañarse? Pero otros no van a bañarse, sino que van a ¿qué? A alimentar, ¿no? Sus ojos, ¿no? Eso es diferente. ¿Ah? Porque allá vemos que hay chicas, chicos, ¿no? Que están de poca ropa. Y uy, decimos, ¿no? Cuidado con esos pies, porque son pies que corren y se deslizan de la justicia de Dios, de la santidad de Dios, y tu cuerpo se malogra. Eso significa, querido hermano, un cuerpo malogrado sin Cristo, sin temor a Dios, porque no le gusta estar en el templo o no le gusta estar en el altar. Un siervo, una sierva que está en el altar tiene temor hasta de mirar, hasta de hablar y hasta de pensar. Pero cuando no está el templo o el altar de Dios construido, Aleluya, no pasa nada. Pero cuando hay un altar construido en tu casa, tú tienes temor. Porque aunque no esté, aquí tengas que dar cuenta, pero Dios te ve. Amén. Dios te ve y dice, tú en la playa, no, mi esposa, no, ahí la presencia del Señor, no, mi santidad. Porque Dios te está viendo. Amén. Es así, tan claro y sencillo, pero difícil de hacerlo, ¿verdad? aleluya. Pero hay mucha rectificación y bendición para el siervo que se cuida, para la sierva, para la hija, para el hijo que se cuida delante de Dios en santidad. Amén. Entonces, mis hermanos, ellos decidieron, ellos prácticamente no iniciaron con el cimiento. No iniciaron con el cimiento, a pesar que estaba destruido totalmente el templo. No iniciaron con el cimiento ni con los muros. Ellos iniciaron la obra primeramente con el altar. Lo primero que debe de haber en nuestra mente y en nuestro corazón debe ser un momento, un lugar, una relación con Dios.
Eso es lo primero. Ellos lo tenían bien claro, ¿no? No, el altar de Dios primero. Amén. Vamos a construir primeramente el altar de Dios. Porque sabía realmente la seguridad que tenían al ellos comenzar a construir el altar de Dios y ofrecerle sacrificio a Dios. Estaban diciendo prácticamente, dándole como el primer lugar a Dios, reconociendo la grandeza de Dios, que toda la victoria era gracias a Dios. Amén. Es decir, primeramente nuestra relación con Dios. Ante toda situación, adversidad que nos rodea todos los días, porque la palabra lo dice, que cada día tiene su propio afán, su propia dificultad. Amén. Pero esa dificultad, ese afán, a nosotros no nos puede determinar. ¿Me están entendiendo? Amén. El hecho de que porque no te aceptaron los papeles hoy, no quiere decir que te va a determinar tu vida, o va a acabar, o va a dejar de existir tu vida. El hecho de que no te aceptaron ahí en el trabajo, ¿verdad? No quiere decir que tú vas a dejar ya de ser quien eres. Amén. 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 ¿Me estás entendiendo? Estás esperando quizás alguna noticia familiar, quizás, o alguna noticia del gobierno, no lo sé. Y quizás no te hayan aceptado, eso no te puede determinar. Tú tienes que continuar sirviendo al Señor, adorándole a Dios y llegando al altar siempre de Dios. Y dándole gracias al Señor porque mañana se te abre otra puerta mejor que de la que se te han cerrado. Porque Dios es así, hermano. Amén. Entonces, mis hermanos, eso fue lo que ellos hicieron. Tener un espacio en el cual ellos pudieran ofrecer sacrificios a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que ellos iniciaron la obra con lo más importante, lo imprescindible, que fue el altar de Dios. Donde se movía la presencia. Amén. Y sabe algo importante, queridos hermanos, querida iglesia, porque ellos realmente quisieron construir o iniciar la obra con el altar, porque ellos sabían que sin una relación con Dios estaban, como decimos, a la intemperie, ¿no? Estaban sin cobertura. Cuando no hay relación con Dios, cuando no hay esa conexión con nuestro Creador, estamos vulnerables ante los ataques del adversario, ante los ataques del enemigo. Y el enemigo está más despierto que usted, porque está como un león rugiente, siempre esperando a alguien a quien devorar cuando está totalmente sin cobertura. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces ahí está el enemigo, ¿no? Con la mente. No, que no sirve para nada. No, que no te van a aceptar. Y ahí vamos siendo y actuando nosotros negativamente. Y decimos y apoyamos a la mente, a la carne, a decir, sí es verdad, yo no soy nadie. O sí es verdad, yo no lo voy a poder hacer. No, nosotros como hijos de Dios tenemos que ser siempre positivos ante todo y decir, Señor, sé que lo voy a lograr. Amén. Amén. Sé que voy a continuar, Señor. Porque yo quiero seguir caminando contigo y creyendo en ti, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es así. Porque ¿quién no tiene días malos, hermano? Los pastores tienen días malos. Nosotros tenemos días malos también. Pablo tenía días malos. Pero él sabía en quién confiaba, queridos hermanos. Amén. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros estamos sin cobertura, amén, del soberano, amén, esto significa que estamos a la expensa, abiertos al enemigo. Cuando no hay una oración, cuando no hay una relación con Dios, ahí es cuando debemos comenzar no a tener temor, sino a tener miedo. Porque tener temor es diferente a miedo. Pero nosotros, si no tenemos oración, tenemos que tener miedo.
Porque cuando tú comienzas a orar a Dios, tienes temor. ¿Me está entendiendo? Amén. Amén. Tenemos temor. Temor de ofender a Dios. Amén. Es así. ¿A cuánto les gusta orar 5 minutos? Levante la mano. Amén. 5 minutos. Amén. Gloria al Señor. Andrés, ahí está la hermana Valentina. ¿Aquí a cuánto les gusta orar? Media hora. Aquí ya son mayores, yo creo por eso ya van un poquito más adelante. Media hora. Ah, más entonces, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Sabe? Escúchenme bien, hermano. Dice que el límite en la oración de la iglesia, cuando hablo de iglesia le hablo de usted, no de su padre, de su madre, es personal, es 1 hora. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo a sus discípulos, es 1 hora, eso es una hora es la oración. Porque le dijo Jesús a sus discípulos, ni 1 hora habéis podido orar. ¿Me está entendiendo? Entonces, el límite marcado de un cristiano en oración tiene que ser 1 hora. Ay, Señor, pero si yo ni siquiera doy 2 horas, no, poco a poquito hay que acostumbrarse. Pero es 1 hora el límite. Luego ya si usted puede ya orar 1 hora y media, 2 horas, gloria al Señor. Si va media hora, poco a poco. No, si va 10 minutos, ya. Mañana 15, Señor. Ya luego, ya más. Poco a poquito, hermano, porque es un ejercicio también la oración. Amén. Es un ejercicio también. Amén. Entonces, mis hermanos. Escuche bien lo que dice el versículo 3. Mire lo que dice el versículo 3. Escuche bien. Amén. Dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Escuche bien. Cuando uno tiene miedo al enemigo, ¿sabe qué va a hacer uno? Comenzar a orar. Amén. Ellos comenzaron a edificar el altar, comenzaron a poner como debería de ser el altar de Dios. Porque ellos tenían miedo al enemigo. Pero el enemigo tiene miedo ¿a quién? A Dios. Amén. ¿Me está entendiendo? Gloria al Señor. Pero el enemigo tiene miedo, tiene terror a un hijo de Dios que está en comunión, que está en relación con su Padre. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que el enemigo huye cuando un cristiano resiste al diablo. ¿Cómo puede resistir el cristiano al diablo? Constantemente en perseverancia y en oración y en no dar lugar al diablo. Ahí es cuando huye el diablo, porque ve en ti que Dios está contigo. Porque vemos que ellos tenían miedo a los otros pueblos, pero ellos decidieron de lo mejor construir el altar. Es lo que dice el versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y holocausto por la mañana y por... Amén. Ahora sabemos que el mejor sacrificio de Dios no es lo más grande, no parecido así, sino el mejor sacrificio para Dios, dice la Biblia, que es un corazón y un espíritu quebrantado. Ese es el mejor sacrificio que Dios puede recibir de nosotros. Amén. No creas que es el buen peinado, ¿no? ¿Verdad? La buena fisonomía de arreglo, que también viene incluido, pero lo importante, escúchame bien, un corazón quebrantado delante de Él y un espíritu humillado delante de Él. Amén. Entonces, eso tenemos que verlo también. Entonces, hay una importancia, queridos hermanos, queridos siervos del Señor, por la cual debemos imitar a estos pueblos, a este pueblo, a estos hombres. Amén. Y es el de que ellos tenían la certeza de que dando la gloria a Dios, dando una verdadera adoración a Dios, prácticamente sus enemigos tenían que huir. Amén. No había un pueblo que se pueda enfrentar a la nación de Israel porque ellos decidieron lo primero, que es dar lugar a Dios y rendirle sacrificios a Dios.
Cuando una iglesia se rinde a Dios y restaura el altar que ha sido destruido, incluso olvidado, y es reconstruido nuevamente, yo les digo a ustedes, hermanos, que el enemigo tiene que huir de su hogar. ¿Cuántos tienen problemas con sus hijos? En el hogar, en el matrimonio, en lo secular, en el trabajo. Cuando le damos el primer lugar a Dios, el enemigo comienza a huir. Amén. Mientras que nosotros pongamos en primer lugar a Dios, amén, nada nos podrá influenciar a que tengamos miedo. Pero lo primero es edificar el altar de Dios. Amén. Edificar en nuestra vida ese altar que ha sido destruido. Quizás han ahogado el afán de acumular cosas, el afán del trabajo y muchas otras cosas más que puedan ahogar aquello que hay, que es el altar de Dios en nuestro corazón, porque dice la palabra del Señor que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y muchas veces entristecemos al Espíritu Santo. Amén. Entristecemos al Espíritu Santo. Muchas veces, por nuestra forma de hablar, ya lo hemos dicho hace un momento, nuestra forma de mirar y a veces también de oír. Recuerde que su oído no es un basurero para que ahí entre basura. Lo convertimos en basureros cuando comenzamos a escuchar ahí a los amigos. Cosas, barbaridades se hablan entre los amigos, compañeros del instituto, de la ESO. Entonces, del trabajo también, ahí el trabajo es muy influenciado también por los amigos, ¿no? Y ahí prestamos atención al oído, ¿no? Aleluya. Oiga, pero a veces nos toca escuchar en el trabajo. Pero nosotros decimos, en el nombre de Jesús. ¿Ok, dice usted, hermano Andrés? Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, la palabra del Señor es clara. Yo ya prácticamente quiero terminar. Amén. En el versículo 24, vamos adelantando un poquito, de Esdras. Amén. ¿Qué capítulo? Capítulo 24, perdón, capítulo 4, 24. Desde luego, cuando uno empieza a trabajar ahí construyendo el altar, escuche bien, cuando en mi hogar está destruido mi altar, amén, de oración, de mi matrimonio, de mi familia, y nosotros comenzamos a querer edificar nuevamente ese altar, ¿sabe qué? Ahí se levanta el enemigo y quiere desanimarte, ¿verdad? ¿No es verdad? ¿Qué dice el enemigo? No puedes, esa es la carne, ¿no? No puedes hacerlo. Y lo más peligroso es que tratará de querer asociarte contigo, el enemigo. Porque el enemigo también se puede disfrazar de un ángel de luz. Pero en realidad lo que desea es que no edifiques nada. ¿Sabes de qué manera? A ver, hoy es domingo, hoy es día de culto, pero tengo que ir con mi familia al zoo. Tengo mis hijos. Cuidado, porque ese día es domingo. Porque tenemos que estar escuchando la palabra del Señor. Es cierto, es cierto Aleluya. que debe de haber un día específico y especial para poder salir con nuestra familia. Y el pastor lo dijo, que podemos hacerlo. Amén. No se prohíbe. Amén. Porque tú eres el que decide. Pero hay un día, puede ser un sábado que tú puedes ir. Pero yo creo que el domingo, ese día domingo es muy especial. Y a ver, veamos otra situación en la cual a veces nos asociamos con el enemigo.
en el trabajo. Hay algunos que trabajan en construcción y ese trabajo es muy pesado, otros también como el hermano que trabaja de reparto, otros que trabajan también a la intemperie totalmente en estos tiempos de verano, que les da el sol todo el tiempo, y desde luego que eso disminuye mucho, ¿verdad?, el cuerpo físico, ¿no? Uno llega a casa, sale a las 6 del trabajo, por ejemplo, llega a casa totalmente agotado. ¿Es así o no es así? El que sale agotado. Hay algunos, eso sí, que salen a las 6, pero sin embargo, ahí el hermano Filemón a las 8 a veces sale, otras veces sale a las 9, no tiene horario. Amén. Pero miren, imagínense ustedes que hay otros que llegan a las 6 de la tarde del trabajo, llegan a las 6:30 a su casa, se bañan, comen y le da tiempo para venir al culto. Pero claro, la carne es débil, es verdad, y está cansada. Pero nuestro espíritu siempre necesita reforzarse y alimentarse también. Y cuando dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Ahí es cuando nosotros tenemos que utilizar esa palabra. El decir, Señor, yo estoy cansado, Señor, totalmente. Pero yo quiero ir a escuchar tu palabra, Señor. Mas sin embargo, nos tiramos un muchazo junto a la cama a descansar. Aleluya. Y se duermen a las 8, 8:30. Gloria al Señor, trabajan duro. Pero yo quiero decirle algo importante. Dios, primero el reino de Dios y su justicia. Cuesta, es cierto, hermano, pero vale la pena, yo les quiero decir, darle lugar a Dios. Amén. Entonces, esa es la artimaña que siempre ha utilizado, ¿no?, el enemigo. En el 4:2 dice, Esdras 4:2 dice, oyendo los enemigos que Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, ellos oyeron eso, ¿verdad?, que edificaban el templo. Y el versículo 3 dice, Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casa paternas de Israel dijeron, el versículo 2, vinieron a Zorobabel los jefes de casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Asar-Badón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Amén. Entonces no hagamos caso a esos malos consejos, es decir, no. Vayamos y entreguémosles a Dios, digámosle, Señor, esto dice en tu palabra, esto dice en la Biblia, Señor, y yo quiero corresponder, Señor, con lo que dice tu ley. Amén. Escuchará usted de otros lados que le dirán, pero si allá, pero si acá. Pero ustedes digan, no, la palabra dice esto y yo tengo que cumplir. Amén. Y no hay más, hermano. Y no hay más. Y por último, voy a leer el versículo 24. Dice, escuche bien y mire lo que pasa. Es algo bien difícil ver. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío y del rey de Persia. Quedó suspendida la obra. Amén. En el capítulo 5 de Esdras 1 y 2 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, y en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesuá, hijo de Josadat, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban.
hay autoridades superiores en la tierra, ¿verdad? Y tenemos que sujetarnos también a ellas. ¿Es así o no es así? Amén. A ver, las iglesias quieren crecer, sí, quieren crecer más cada día, pero ¿qué sucede? A veces no tenemos, pues, los alcances económicos necesarios para poder enseñorizar, y a veces las leyes nos exigen a nosotros tener el criterio formado para poder tener un nivel de ruido. Pero si las autoridades dicen, no pueden ustedes excederse, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Vamos a interrumpir esa ley? No, ¿verdad? Tenemos que cumplir, pues tenemos que sujetarnos a esas leyes, hermano. ¿Es así o no es así? Pero nosotros, eso no quiere decir que vamos a dejar de glorificar a Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? La iglesia quiere tener anexo, pero también hay un proceso. Que tenemos que ser una iglesia central para tener un anexo. No podemos nosotros pertenecer y ser parte de una iglesia central como anexo y levantar otro anexo. No, tenemos que ser central para levantar anexo en otros lugares. Son exigencias, pero por eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de glorificar el nombre de Dios. Y vamos a continuar, y vamos a proseguir, vamos a seguir orando. Amén. Vamos a seguir nosotros elevando nuestra voz delante de Dios y glorificando a Dios, porque ese momento, ese anhelo llegará. Y yo le he hablado en el ámbito de lo que es iglesia, templo de Dios. Y podemos trasladarlo en el ámbito también de familia. Que podemos estar esperando alguna noticia de parte del gobierno. Pues, y si no se ha dado esa respuesta como que esperábamos, no vamos a decir nosotros, pero ¿por qué, Señor? No, yo ya me vuelvo atrás y ya no quiero seguirte. O porque yo ya te estoy siguiendo a ti, Señor, tengo más problemas que antes. No, igual tenemos que glorificar a Dios. ¿Me está entendiendo? Porque son leyes que exigen y rigen también a cumplir. Y tenemos que someternos a Él. Amén. Entonces es así. Hubo una ley que le dijeron a ellos, paren la obra. Pues bien, han parado, porque era una ley del gobierno. Pero nunca desistieron y desapareció el deseo de su corazón de seguir adelante, más tarde. Sino que más tarde ellos nuevamente con ese mismo deseo como hubo en el principio, con ese mismo deseo edificaron y construyeron y terminaron. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es así, hermano. Eso es así. Amén. Eso es lo que hemos leído en el 5.1.2, ¿no es verdad? 5.5, ¿qué dice? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por cartas sobre esto. El 5.5. El 5.11. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Amén. Al final, mis hermanos, el enemigo siempre saldrá avergonzado. Siempre va a salir avergonzado el enemigo. Porque cuando hay una iglesia, un siervo que sirve y teme a Dios, siempre va a ser victorioso y el enemigo siempre va a quedar en vergüenza. Amén. Es así, hermano. Cuando hay alguien que te acusa, cuando hay alguien que está siempre contigo allí, queriéndote avergonzar, y tú eres un siervo que temes a Dios, vas a amontonar agua sobre la cabeza. Porque así dice la palabra, aquel que teme a Dios. Amén, es así. Y vamos a terminar con esta palabra, dirigiéndonos al libro de Esdras 6, versículo 6. Amén, dice la palabra del Señor. Vamos a terminar. Capítulo 6, versículo 6. Ahora pues, Tignaí, gobernador del otro lado del río, Setar-Bonaí, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejados de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Escuche bien. A ver, ustedes los que están a ese lado del río,
alejaos de ese lugar, apartaos de ahí. Dejad que se termine la obra. Escuche bien, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para edificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificio agradable a Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Al final el rey de esa nación se convirtió al Señor. Y eso es lo que hace la iglesia, aunque haya obstáculos. Y eso es lo que hace la familia, los matrimonios, aunque haya obstáculos, sigue alabando a Dios. Porque la respuesta nunca tarda. O aunque tarde, pero llega, pero con toda seguridad, efectivamente a su favor, siervo del Señor. Amén. Entonces, lo que hoy hemos aprendido es construir el altar de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga, siervo del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén.